días. ¿Qué es la ética cristiana? ¿Qué es ética? ¿Ok? Es la ciencia, podemos decir, o el estudio de la conducta humana, ¿verdad? Cuando hablamos de ética, estamos hablando de modelos de comportamiento, modelos éticos. Hace 8 días hablamos acerca de que hay diferentes sistemas de ética. Cada país, cada raza, cada cultura, a lo largo de los siglos ha ido desarrollando sus propios códigos de ética, la forma en cómo se comportan, la forma como se relacionan entre unos y otros en cada cultura, en cada sociedad. Hablamos de que el ser humano es un ser racional porque Dios nos dio racionamiento y nosotros podemos decidir si obedecemos las costumbres del mundo u obedecemos las reglas y normas que Dios nos ha dado, ¿verdad? Hablamos también de que al estar nosotros en el mundo antes de conocer a Cristo, nuestro código de ética se fue formando de acuerdo a lo que cada uno de nosotros vivía y en la región donde cada uno de nosotros vivía. Así es que algunos aprendieron que ciertas palabras a lo mejor no son malas, ciertas palabras a lo mejor son malas, para unos sí, para otros no. Algunas conductas para unos son malas, para otros no son malas, algunos lo ven bien, algunos lo ven mal. Y cada quien fuimos creciendo y fuimos desarrollando nuestro propio código de ética, es decir, nuestro bloque de comportamiento que teníamos cada uno de nosotros. Entonces, hoy vamos a hablar acerca de cuál es el código de ética en el Antiguo Testamento. ¿Qué nos dice el Antiguo Testamento acerca de la ética divina, de la ética de Dios? ¿Cómo quiere Dios que nos comportemos? La próxima semana, si el Señor no viene antes, hablaremos acerca de la ética que nos enseña el Señor Jesucristo en su ministerio. Y dentro de 2 semanas, al terminar el mes de febrero, hablaremos de la ética en las cartas apostolares, en las epístolas del Nuevo Testamento. ¿Qué es lo que hablan los apóstoles, Pablo, Juan, Pedro, Judas, Santiago, acerca de el modelo de comportamiento de los cristianos? Y nos vamos a dar cuenta que lo de hoy, lo del próximo domingo y lo del siguiente domingo, todo concuerda. El modelo de ética que Dios quiere para nosotros es una forma de comportamiento especial. Así es que si usted venía hoy pensando que íbamos a hablar del día de San Valentín, sorry, hoy vamos a hablar de ética cristiana en el Antiguo Testamento. Así es que vamos a hablar de que hoy en el Antiguo Testamento, estas normas de conducta, esta ética del Antiguo Testamento que podemos dividir en 2 partes, lo que era la ley y los profetas. ¿De qué habla la ley en cuanto a ética cristiana y de qué hablan los profetas en cuanto al mismo tema? ¿Qué es lo que en resumidas cuentas nos enseña la ley? La ley, los libros de la ley que son Éxodo. Ok, esos 4 libros, sin contar Génesis que es historia, los 4 libros que están hablando de las leyes que Dios le da al pueblo de Israel, se resumen básicamente en el capítulo 20 de Éxodo, en lo que nosotros conocemos como los 10 mandamientos o el decálogo, las 2 piedras que Dios le da a Moisés en el monte Sinaí, con 10 mandamientos que Dios le dice a Moisés que se los pase al pueblo porque los tienen que obedecer. Todos los demás libros, todas las demás leyes son derivaciones precisamente de cada uno de esos mandamientos. Así es que vamos a ver vamos a ver de qué se tratan estos 10 mandamientos. Abran sus Biblias en Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20. ¿No sienten mucho calor? ¿No? ¿O ya estoy menopáusico yo? Ya estoy en los bochornos. Éxodo capítulo... no, nosotros no nos dan bochornos, ¿verdad? Entonces se hace calor. Éxodo capítulo 20. Vamos a ver primero la primera parte. Vamos a ver de qué se tratan estos 10 mandamientos que el Señor le da al pueblo de Israel allá en el monte Sinaí, cuando están allá en el desierto. ¿Se acuerdan como antecedente histórico que el pueblo de Israel sale, después de haber vivido muchos años en esclavitud en Egipto, salen hacia el desierto, hacia la tierra que Dios les ha prometido, la tierra de Canaán, y en medio del desierto, en el monte Sinaí, Moisés, que es el líder, sube a encontrarse con Dios y Dios le da la ley
para el pueblo. Entonces empieza el capítulo 20 de Éxodo diciendo, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. En estos dos versículos primero inicia reconociendo que Dios es el creador. Dios es Dios. Yo soy Jehová, dice, tu Dios. Y le recuerda al pueblo de Israel cuál es su condición. Yo soy el que te sacó de casa de servidumbre. No se te olvide dónde estabas, dice. No se te olvide que fuiste esclavo por 400 años. No se te olvide que estuviste subyugado a lo que el faraón de Egipto, a los faraones de Egipto, en todas esas generaciones, querían de tu vida. No se te olvide que aprendiste a servir a los dioses egipcios. No se te olvide que no tenías libertad. No se te olvide que no tenías gozo en tu corazón. No se te olvide de dónde saliste. Lo mismo que Dios nos está diciendo ahora en este día. No se te olvide dónde estabas. Dice, yo soy Dios. Yo te saqué de aquel lugar. ¿De dónde nos sacó el Señor? ¿De dónde nos sacó el Señor? ¿De dónde nos fue a sacar el Señor? ¿Dónde tuvo que meter el Señor su mano para sacarnos y traernos a la libertad y al gozo del que estamos disfrutando el día de hoy? ¿De dónde nos sacó el Señor? Número 1 dice ahí, yo soy tu Dios. No se te olvide eso. Y yo soy tu Dios que te sacó de ahí donde estabas. Yo te saqué de ese lugar. No se te olvide quién soy. Y entonces viene el primer mandamiento, versículo 3. El primer mandamiento dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Repítanlo conmigo. No tendrás dioses ajenos delante de mí. La ética cristiana no está basada, como vimos hace 8 días, en el placer del individuo. ¿Se acuerdan que hablamos de esto? Si no vinieron hace 8 días, pidan el CD por favor para que lo escuchen. Dijimos que la ética mundana, el modelo de comportamiento del hombre, estaba basado en lo que dijimos que se llamaba el hedonismo. ¿Se acuerdan? El hedonismo es la búsqueda del placer. La búsqueda del placer individual o la búsqueda del placer colectivo. Cualquiera de las dos, como los hombres que se encontró, los filósofos que se encontró Pablo allá en la ciudad de Atenas, ¿verdad? Que se llamaban los epicúreos y los estoicos. De esto hablamos hace 8 días. Dios les está diciendo aquí que la ética cristiana, el modelo de comportamiento, no tiene que ver, en primer lugar, con sentirnos bien nosotros o con buscar nuestro propio bien. Dice que el primer motivo de la ética del comportamiento cristiano es la obediencia a un solo y santo Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese es el primer concepto de nuestra ética divina, de nuestra ética cristiana. ¿Cómo me debo de comportar como hijo de Dios? Número 1, no tengas dioses ajenos delante de Dios. No estás aquí para ver cómo te sientes mejor. No estamos aquí, el cristianismo no es para ver quién se siente más feliz o cómo podemos hacer feliz a la comunidad. Estamos aquí para declarar que Dios es santo y que Él es único y que no podemos tener otro Dios diferente que no sea solamente Él. Número 2, segundo mandamiento, versículo 4, 5 y 6. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mi mandamiento. El segundo mandamiento, se prohíbe toda clase de culto parecido a lo que los hijos de Israel habían vivido en Egipto y estaban a punto de vivir en Canaán. Les prohíbe que se hagan imagen de cualquier cosa. No te puedes hacer imagen de cualquier cosa. Nada que esté en el cielo,
nada que esté en la tierra, nada que esté debajo de la tierra. ¿Por qué? ¿Por qué? Hace poco alguien me preguntó, ¿por qué no podemos tener imágenes? ¿Por qué en el cristianismo se prohíbe tener imágenes? ¿Se habían preguntado eso alguna vez alguien más? ¿Por qué no podemos tener imágenes? ¿Por qué no podemos tener una foto más o menos de como dicen que era Jesús para poder hablar con él y para poder... ¿Saben por qué? Porque este mandamiento lo prohíbe. En el código de ética de Dios dice, no te vas a hacer imagen de nada. ¿Por qué? Porque Dios no es así. Porque no podemos tener un concepto humano de cómo es Dios. Toda la gente en Canaán, toda la gente en Egipto buscaba algo que adorar. Si ustedes se acuerdan, mientras Moisés está arriba en el monte, acá abajo toda la gente le dijo a Aarón, ¿verdad? Oye, pues vamos haciendo un becerrito, mano, ¿verdad? Para orar. Yo le entro con mi lana, ¿verdad? Y empezaron a traer oro y las mujeres se quitaron el oro. Y ahí no dijeron, ¿cuánto cuesta? No, ahí va, pon. Todos ponen. Y traían oro y traían todo lo que habían traído, lo fundieron el oro y labraron un becerro de oro y lo empezaron a adorar. De acuerdo a como lo hacían antes en Egipto. Se buscaban algo que tuviera una imagen de una criatura. Entonces, cuando tú pones una imagen y dices, bueno, es que esa no es la imagen, es solamente lo que representa, pero ¿sabes qué es el problema? Que tarde o temprano acabas rindiéndole más culto a la imagen que a lo que representaba originalmente. ¿A poco no? Tienes tu santito. Y dices, bueno, no, a él no le oro, o sea, al que le oro es a lo que representa a él. Él originalmente está en el cielo y todo eso. Pero te rompen el santito ese y ¿qué dices? Era mi santo milagroso. Ya tenía 10 bendecidas. ¿Verdad? Ya había aguantado 10 navidades, mi niño Dios. Entonces, ya no estamos adorando lo que representaba originalmente la divinidad de Cristo. Nos convertimos a adorar el pedazo de yeso, o el pedazo de madera, o el pedazo de tela. De pronto, esa imagen nos desvía del verdadero propósito, que era acordarnos de quién era Dios, y acabamos venerando el artículo más que al dueño del artículo, que lo que representa el artículo. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Yo soy Jehová de los ejércitos, soy Jehová tu Dios. No las honrarás, no te inclinarás a ellas. ¿Cuántas veces nos inclinamos ante imágenes? ¿Cuántas veces nos inclinamos? Y no estoy hablando solamente de imágenes religiosas. ¿Cuántas veces adorábamos conductas de nuestra vida? Y hasta las honrábamos, ¿verdad? Nos encantaba el chisme a lo mejor. Y hasta nos citábamos para echar un cafecito, para chismear sabroso. Qué rico el chismito. Estás adorando el chisme. Saliste de ahí. Yo soy tu Dios que te saqué de la tierra de servidumbre. Ya no estés ahí, dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Tarde o temprano vamos a rendirle culto a esas imágenes. El culto verdadero a Dios iba a ir corrompiendo y vamos a acabar venerando más a las imágenes que a lo que representaba originalmente las imágenes. Tercer mandamiento, versículo 7. Tercer mandamiento, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Este versículo, este mandamiento, los judíos se lo tomaron tan en serio que al día de hoy ellos no pueden pronunciar el nombre del Señor. Ellos no pueden decir Yahweh o Yahvé o Jehová. Para ellos es así como... pero sus vidas están muy lejos de honrar ese nombre que respetan tanto. Cuando está hablando aquí el Señor de este mandamiento, no es tanto que no pronuncies el nombre de Dios, o el nombre de Jesucristo, o el nombre de Jehová de los ejércitos, o Yahvé, o Yahweh, como le quieras llamar. No es tanto que no lo pronuncies, sino que no lo honres con tu vida, con tu comportamiento. Cuando yo deshonro
con mi comportamiento el camino de Dios, entonces estoy usando mal el nombre del Señor, porque yo sé que estoy honrando a Dios, yo sé que quiero honrar a Dios, pero mi conducta habla mucho acerca de que estoy deshonrando a Dios en lugar de honrarlo. Entonces Dios dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. ¿Cuántas costumbres traemos del mundo, verdad? Y cuando alguien te dice una noticia así, te espantas. Ah, por Dios. Por Dios. ¿Por qué estamos metiendo a Dios en nuestros chismes? ¿Verdad? O te espantan. ¡Ay, Dios! Por Diosito. O sea, no tomes el nombre del Señor en vano. No tomes el nombre del Señor en vano, porque no dará por inocente al que tomara su nombre en vano. Cuarto mandamiento, versículo 8. ¿Están ahí? Sí. Eso. Ay, de pronto hay mucho silencio, dije en la torre. Cuarto mandamiento, versículo 8. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 9. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. 10. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, se refiere a animales, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar, y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Cuarto mandamiento, el día de reposo. Dios ordena este día con 3 objetivos muy prácticos, muy prácticos. Número 1, el día de reposo se ocupaba para tener comunión con Dios, como ahorita estamos aquí. El día de reposo se ocupaba para que la gente pudiera tener un tiempo de comunión con Dios fuera de todas sus actividades de todos los días. Era el día en que se reunían, era el día en que se leía a los profetas, se leía la ley, era el día que pasaban un tiempo en la presencia de Dios. Segundo propósito del día de reposo, hacer bien al prójimo. En los días de reposo, cuando todas las cosas estaban tranquilas, tú podías ayudar a tus vecinos, podías mostrar misericordia a tus vecinos y podías hacer libres a los esclavos. Era lo único que se podía hacer en el día de reposo, de acuerdo a la ley. En ese día tú podías liberar esclavos en el día de reposo. Servía para eso el día de reposo. ¿Y cuántos de nosotros en un día como este, de comunión con Dios, pudimos ser liberados, ¿verdad? Pudimos ser libres de nuestras esclavitudes gracias al Señor. Y el tercer propósito del día de reposo era precisamente descansar físicamente de los 6 días de trabajo. Esto es muy importante, hermanos. Esto es muy importante. Tenemos que tener un día de descanso físico. Descanso físico. Casi todos en el trabajo tienen un día off, ¿verdad? Es por ley que lo tengamos, pero más que por ley, hermanos, es asunto de salud. La gente que dice, no, es que yo no tengo tiempo de descansar, yo trabajo 7 días a la semana y si tuviera 8 trabajo el 8 también, y, ¿verdad? 8, 12, 15, 20 horas al día. Y ¿sabes qué? No aguantas ese ritmo, man. Dios es sabio. Dios es sabio. Va a llegar un momento en que tu cuerpo, ¡pum!, va a tronar. Y todo lo que ganaste con todo ese trabajo y todas, aquí mira, al doctor se lo vas a estar dando acá. Todo lo que trabajaste, man. Al hospital, al médico, al anestesista, al cardiólogo, a la enfermera, a la farmacia, vas a estar repartiendo y todos ellos felices, mano. Hijo, este trabajador salió bueno para trabajar. Todo lo que ganaste, mano. Todas las horas extras, todo el trabajo que no descansaste, todo el tiempo que sacrificaste a tu familia, todo el tiempo que sacrificaste tu comunión con Dios, se te va a ir en pagar cuando tu cuerpo no aguante más y truene. Es sabio.
Es sabiduría de parte de Dios. Dios da este mandamiento más que como mandamiento, como una regla de salud para nosotros. Descansa. Cuando te toque descansar, descansa. Descansa. No busques más que hacer. No busques qué otra cosa. Ay, es que el día que descanso me agarré otra chamba. Descansa. Aprende a descansar un día. Dios lo manda. Dios lo manda. Y si Dios lo puso ahí, por algo es. No lo puso nada más por capricho. No lo puso nada más por algo que se le ocurrió a Dios. Es necesario para el hombre. Todos los médicos coinciden con eso. Cuando llegas todo sacado de onda con el doctor, ¿qué es lo primero que te dice? Reposo absoluto. ¿Por qué? Porque por 3 años usted no ha tomado un solo día de descanso. Ahora se me va a quedar 30 días en la cama, sin moverse, sin cheque, sin trabajar. Y te mandan a descansar. Si caes víctima de una fatiga y tu corazón se daña, a terapia intensiva, man. $10,000 la noche, terapia intensiva. El 7º día dice, descansarás. Tenemos que aprender a descansar. Es parte de nuestro código de ética como cristianos. Tenemos que aprender a ser buenos administradores del tiempo. Nos tiene que alcanzar. Es que no me alcanza. Te tiene que alcanzar. Es que con lo que gano en mi horario regular no me alcanza, por eso el 7º día también tengo que trabajar. Descansa. Si no te alcanza, es porque no estás siendo buen administrador. Eso lo vimos en el curso, lección 8 me parece, cuando hablamos de la administración. Si te das cuenta, hay muchas fugitas de dinero y por eso no te alcanza, no porque no estés trabajando tanto. Se nos va el dinero en cualquier cosa. Tenemos que aprender a descansar. Descansa. 5º mandamiento, versículo 12. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Cuántos de aquí son hijos? Pues todos. A menos que esté aquí Adán, ¿verdad? O Eva, pero pues todos somos hijos. Honra a tu padre y a tu madre. De los 10 mandamientos, este es el único que es una orden. Y junto con la orden trae una promesa. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da. Honra a tu padre y a tu madre. Las responsabilidades de instruir a los hijos acerca de Dios, hermanos, en el pueblo de Israel, era de los padres. Los padres tenían la responsabilidad de instruir a sus hijos en el camino de Dios. No había escuela dominical, no había iglesia, así es que los padres, era su obligación que sus hijos aprendieran la ley de Dios y que aprendieran a temer a Dios y que aprendieran a honrar al Señor. Era obligación de los padres, no de los maestros, no del pastor, no del sacerdote. Era obligación de los padres ver por la instrucción de sus hijos respecto a Dios. La falta de respeto hacia los padres les iba a traer una ruina social y también implicaba que cuando alguien no honraba a su padre y a su madre, automáticamente entraba en rebeldía en contra de Dios. Si ellos no obedecían este mandamiento, como se vio en los años posteriores, la nación entera cayó en una rebeldía moral y social. ¿Cómo está nuestro tiempo ahora? ¿Cómo está nuestra sociedad? De cabeza. ¿Cómo está el respeto de los padres a los hijos? ¿Se han puesto a pensar? Los padres por poquito le pegan una cachetada a la mamá cuando no les da lo que quiere, ¿no? O le gritan los hijos a los padres, ¿verdad? Se les levantan, se les ponen enfrente. Nuestra sociedad, se ponen picudos, nuestra sociedad está en una decadencia moral y social porque a los padres nos amarraron las manos para disciplinar a nuestros hijos, ¿verdad?
Pero pensamos que solamente la única manera de disciplinar era a punta de cinturonazos y de palazos y de cepillos para peinarse. ¡Pum! Como que no. O la famosa chancla, ¿verdad? Ok, nos amarraron las manos en ese sentido. No los necesitas. Instrúyelos en la palabra de Dios. Y verás que no necesitas darles golpes. No necesitas gritarles ni siquiera. Instrúyelos desde chiquitos en la palabra de Dios y que aprendan a respetar a sus padres, que aprendan a respetar, que aprendan a saber que si ellos honran a sus padres están honrando a Dios y que en la medida de que ellos honren a Dios sus vidas van a ser mejores cada vez. Tenemos que enseñarles a los niños el respeto hacia los padres. Enséñenles, por favor, padres. Es nuestra obligación, dentro de nuestro código de ética cristiana, en nuestra conducta cristiana, tenemos que enseñar a nuestros hijos que honrar a nuestro padre y a nuestra madre trae bendición. Ahora, no puedes tú quererle enseñar a tu hijo que respete a tu esposo cuando tú le gritas a tu esposo. No le puedes enseñar a tu hijo que respete a su mamá cuando tú le estás gritando a la mamá. No le puedes decir al niño, no le faltes el respeto a la vieja, a tu madre. ¡Vieja! O sea, vas a crear un conflicto bien fuerte en el niño. O sea, ¿este de qué me está hablando? A mí me dice que le hable bien y este le habla a gritos. Y si me descuido le pone un guamazo encima. Entonces entras en un conflicto. ¿A quién le hago caso? Que tus actos, que tu conducta vaya de acuerdo a lo que le estás enseñando a tus hijos. ¿Sí se entiende esto? Les tenemos que enseñar a respetar, pero no solamente gritarles, no solamente faltarles el respeto a ellos mismos, sino con tus hechos. A mí me tocaron varias cintarizas, man. Yo no sé ustedes, pero sí, a mí sí me tocó. Y le doy gracias a Dios, man. Gracias a Dios, porque una vez que le grité a mi mamá, no me di cuenta que mi papá estaba atrás de mí. No sé qué me mandó a traer. Ay, ¿por qué me mandas a mí? No, mano, cuando nomás oí de que se sacaba el cinto. Nomás se oía, no como zumbaba. No, cuando me volteé, no, ya. Too late. Ya estaba sobre mi mano. ¡Pah! ¡Pah! ¿Qué le dijo a su madre? Que ahí voy, papi, que ahí voy, que ahí voy. Pregúntame cuándo le volví a faltar el respeto a mi mamá. Jamás. ¿Verdad? Ahora ya no se vale. Ya no se vale que les peguemos, ¿verdad? Porque luego los chamacos, voy a llamar al 911 para que te lleven. Recién que llegamos, aquí está presente. Recién llegando aquí a Estados Unidos, su mamá le puso. Me dijeron en la escuela que si mi mamá me pegaba que llamara al 911. Le dice Rosy, llámale. Ten el teléfono. Te van a llevar, te van a poner con unos padres borrachos por ahí para que te cuiden y jamás me vuelves a ver. No, mami, perdón. Pégame, pégame. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean largos sobre la tierra que el Señor tu Dios te da. Muchos de nosotros ya adultos a lo mejor no pudimos o nunca conocimos esto y no sabíamos que teníamos que honrar a nuestro padre y a nuestra madre, y a lo mejor la relación con nuestros padres pues se deterioró, no fue la mejor. Ellos tampoco sabían acerca de la palabra de Dios y pues ellos nos educaron, nos criaron pues como a ellos también les enseñaron, y a lo mejor crecimos faltos de esa relación con nuestros padres, pero no por eso nosotros ahora les vamos a faltar el respeto a ellos. Ahora nosotros conocemos de la palabra de Dios, ahora nosotros sabemos cuál es nuestro código de ética, nuestra conducta, y si nuestros padres todavía viven o si ya no viven, tenemos que seguirlos honrando. Ah, pero es que tú no sabes la clase de... No sé ni quiero saber. Lo único que quiero que sepas es que la Biblia dice que honres a tu padre y a tu madre. Pero es que él nunca me quiso. No está diciendo la Biblia, si tu papá te quiere, hónralo. Dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean largos sobre la tierra que el Señor tu Dios te da. Hónralos. Es que me hicieron mucho daño. No está diciendo aquí que primero veas qué daño te hicieron o qué bien te hicieron. Sencillamente dice, honra a tu padre y a tu madre. Hónralos. Si todavía viven, hónralos.
Es que no se puede hablar con ella porque empieza a gritar. Hónrala. Que tu vida ahora como cristiano, puedas reflejarlo ahora en tus hijos. Si enseñas a tus hijos a que te honren a ti, estás honrando a tus padres. Estás honrando a tus padres cuando tú haces ahora que ese código de ética que ellos tenían todo distorsionado, todo volteado, ahora tú lo vas acomodando y dices, ahora mi código de ética dice que tengo que honrar a mis padres para que mis hijos también me puedan honrar a mí. Hónralos. No te preocupes lo que ellos hicieron. No te preocupes si fueron o no fueron. Si te quisieron o no te quisieron. No te preocupes si los viste o no los viste. Hónralos sencillamente. Hónralos para que tus días sean largos sobre la tierra que el Señor tu Dios te da. Sexto mandamiento, versículo 13. No, ¿qué? Ay, Dios. No matarás. Este mandamiento nos habla acerca del respeto hacia la vida humana. Este es un tema delicado. Desde Abel, que fue creado también a la imagen de Dios, desde ahí el hecho es que el hombre fue creado, dice la Biblia, de acuerdo a la semejanza de Dios en su naturaleza espiritual. Los únicos casos donde se permite la muerte en la Biblia es al hacer justicia y en la guerra. Y aún cuando fuera de la guerra o dentro de la guerra, si no era legítima guerra y se cometía un asesinato en tiempo de guerra, pero fuera del campo de batalla, se condenaba como asesinato y había juicio. Si ustedes saben, el día de hoy todavía se sigue observando esa misma ley en todas las naciones. Está el Pacto de Ginebra. Hay un Pacto de Ginebra basado precisamente en este mandamiento y en esta forma como se interpretaba. Si estamos en guerra con otro país y en el fragor de la batalla mueren 10, 15, 20, 30 mil, 10 mil soldados, se murieron en la guerra. Pero si de ahí un país toma prisioneros a 10, a 15, a 20 y se los lleva, y ya una vez que están hechos prisioneros, se los ejecutan, se convierte en un crimen de guerra. Ya no se vale esta premisa como dentro de la guerra. Ya se convierte en un crimen. Y entonces se tiene que castigar como un homicidio. El Señor respeta mucho, el Señor pone mucho énfasis en respetar la vida humana. Tenemos que aprender a respetar la vida humana. Jesucristo fue más allá. Dice, oyeron que la ley dice no matarás. Pero yo os digo que cualquiera que en su mente mate a alguien es igualmente culpable que si le hubiera puesto una pistola y ¡pum!, se lo hubiera quebrado. ¿Cuántos cristianos llevamos? Ay, ojalá se muera, maldito. Ya te lo echaste, man. Ya te lo echaste. Delante de los ojos de Dios ya te lo quebraste. Ay, es que lo que me hizo, que ay, si tuviera una pistola, ya. Haz de cuenta que ya la tuviste. Y ya le jalaste el gatillo. No matarás. No matarás. En el código de ética del cristiano entra no matar. Séptimo mandamiento. No cometerás adulterio. Esta norma de conducta fue establecida para proteger el matrimonio. El matrimonio, hermanos, es un pacto sagrado, no es un contrato, como a veces se dice cuando en las bodas civiles. El matrimonio no es un contrato que se puede modificar, si no funciona la cosa. El matrimonio es un pacto sagrado con Dios. Dios así lo estableció desde el principio. Dios así determinó que el matrimonio es un pacto sagrado y no se puede quebrar así porque sí. Entonces Él pone ahí, no cometerás adulterio. La pena para el adulterio, según Levítico 20:10, era la muerte, tanto para el hombre como para la mujer, por apedreamiento. No solamente para la mujer, para el hombre también. Si encontraban a dos personas en adulterio, tenían que ser sacadas fuera del campamento y apedrearlas hasta que murieran.
Qué grueso, ¿no? Pero de esa manera, cuando andabas pensando en irte con la comadre, la pensabas. Por lo menos decías, no, comadre, la quiero mucho, pero váyase para su casa y yo para la mía. ¿Verdad? Usted para allá y yo para acá. ¿Por qué? Porque no me la voy a jugar y no me voy a aventar el tiro de que me vayan a apedrear si me agarran en la movida. Dios respeta mucho el matrimonio. En nuestro código de conducta, hermanos, como cristianos, tenemos que aprender a respetar el matrimonio. Jesucristo dijo lo mismo que del mandamiento anterior. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Mas yo os digo que cualquiera que vea a una mujer para desearla en su corazón, ya adulteró. Tenemos que ser muy cuidadosos y tenemos que tener en cuenta que nuestro código de conducta como cristianos, el adulterio no tiene lugar. Hermanos, es tan fácil deslizarse en este sentido. Es tan fácil deslizarse hacia el adulterio. Estamos siempre en el filo de la navaja caminando, tanto hombres como mujeres. Antes era más fácil para los hombres, pero ahora las mujeres son más aventadas que los hombres, ¿verdad? Antes el hombre es el que estaba, ándele comadre, mire, al trigal. Le voy a enseñar unas vaquitas, comadre. Y la mujer, estás ciego, Lorenzo, Rafael. Pero ahora no, mano. Ahora es al revés. Ahora las mujeres, ¿verdad? Compadre, ¿quiere una cervecita, compadre? No, comadre, gracias, pobre compadre está sudando, ¿verdad? No, comadre. Bueno, si se le ofrece, ahí me avisa, con permiso. Tan fácil que es ahora deslizarse. No cometerás adulterio. El matrimonio es sagrado. El matrimonio es un pacto sagrado con Dios. Dios siempre estableció su relación con el pueblo de Israel comparándolo con el pacto sagrado del matrimonio. Cuando Israel le fue infiel, Dios sufrió muchísimo. Cuando Israel cayó en adulterio espiritual, las consecuencias fueron terribles para la nación de Israel. Octavo mandamiento, no hurtarás, versículo 15. No hurtarás. De esta manera, con este mandamiento, con este código de ética, se protege el derecho a la posesión de objetos legítimamente adquiridos, ya que la propiedad se considera como una extensión de nuestra personalidad. Tu coche, la casa que tienes, los bienes que tienes en tu casa, el dinero que traes en tu cartera, todo eso es parte de ti, porque Dios te está dando todas esas cosas. Cuando alguien te roba alguna de esas cosas, está robando una parte de ti. ¿Alguno de ustedes ha sufrido alguna vez un robo, un asalto, le han robado, entrar a robar a la casa? ¿Qué se siente? O sea, sientes que te vulneraron en tu privacidad, ¿verdad? Te sientes frustrado porque dices, ¿por qué? Con mis cosas, o sea, no le he hecho daño a nadie ni nada. O sea, por eso dice la Biblia, no hurtarás. En nuestro código de ética, de conducta cristiana, hermanos, no entra el robo. Pablo dice, el que hurtaba, el que robaba, no robe más. Trabaje y gánese las cosas. No robe más. Noveno mandamiento, 16. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio en la torre. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. ¿Cuántas vidas, matrimonios, familias, amistades han sido rotos por un chismito? Por algún rumorcito por ahí malintencionado, por algo que alguien dijo sin tener una seguridad de lo que decía, ¿verdad? Decía un amigo por ahí, se rumora por las calles. No escuche los rumores de las calles, ¿verdad? Mira, no estoy muy seguro, pero me parece, ya le diste en la torre. No estoy seguro que era él, pero como que me late que sí era. Y lo vi salir no, tú.
¡Hala! Oye, pero ¿y si haya sido? Un chismecito de esos, hermanos, puedes destruir una familia. Una amistad bonita, a lo mejor de muchos años. Una relación familiar. Una iglesia. Parte del cuerpo de Cristo. ¿Cuántas he visto destruidas por falsos testimonios? Porque alguien habló mal de alguien más. Alguien no se aguantó las ganas y sembró por ahí una raíz de amargura que cayó en buena tierra, creció, se fortaleció y le dio en la torre a muchas cosas. No hablarás contra tu prójimo, falso testimonio. A veces es más rápida la lengua que la cabeza para pensar con sabiduría. Antes de que la lengua aviente el veneno, hermano, echa a andar primero la cabeza. Dile, lengüita, lengüita, lengüita. Calladita te ves más bonita. Cuéntame. Aplícate la de Zacarías, mano, que vimos la vez pasada. Quédate mudo. Y cuando se te desate la lengua, que sea para bendecir a Dios, no para hablar en contra de alguien. Muchísimo daño se hace con el falso testimonio. No hablarás contra tu prójimo, falso testimonio. Nuestro código de conducta cristiano nos obliga a proteger la reputación de nuestro prójimo y alejarnos de las malas intenciones al hablar falsamente en contra de alguien. No hablemos falsos testimonios. Y el último mandamiento, versículo 17. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, con B, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. La codicia, ¿se acuerdan? Hace unas semanas, en miércoles, hablamos acerca de una palabrita que se llama en la Biblia, dice prevaricación. ¿Se acuerdan que dijimos que esa palabrita significa codicia desmedida? La codicia es la raíz para que otros pecados crezcan y se reproduzcan, como el robo, como el adulterio, como en el caso de Acán. Ya lo leyeron en Josué, ¿verdad? Leímos del caso de Acán. Le ganó la codicia y él mismo lo confesó. Es que vi un manto babilónico, mano, que estaba, pero no, hombre, parecía de Armani. Y vi unas piezas de plata, no, hombre, qué plata. Y un lingote de oro, mano. Y dije, de aquí le voy a dar la ofrenda a Jehová. Sí, cómo no, del anatema. Y dijo Acán, y los codicié. Y el resultado fue que murieron 30 varones en la guerra contra la ciudad de Jai. La codicia, el caso de David. ¿Vio a Betsabé? Les digo que la hermana Betsabé estaba ahí abajo bañándose. ¿Qué caramba hace una mujer bañándose donde sabe que el rey está ahí arriba? Para empezar. No podía poner una cortinita, pues. Ah, no. Muy inocentemente. Y el pobre David, pobrecito el hombre, ¿verdad? La codició, dice la Biblia. La codició. Y para poderlo hacer, para salirse con la suya, tuvo que matar. O sea, un mandamiento quebrado te va a mandar a quebrar otro. Y ese otro te va a mandar a quebrar otro. Tuvo que mandar matar a Urías Eteo, al marido. Y después la trae. Y después lo niega. Y después entra en un conflicto tremendo ahí el reino. Y todo el pueblo se pone porque entró en un conflicto político y social por una tontería, por la codicia. No codiciarás, dice, la casa de tu prójimo. Si está chida la casa del prójimo, pues dile, oye, qué padre, hermano, tu casa. Pero en buena onda. Qué padre tu casa, ¿eh? ¿Cómo le habré hecho para tenerla? Te vas diciendo, ¿ah? De seguro está embarcado y debe hasta los calzones, man, pero ahí está con la casa. No tenía para pero ahí está su casa, ¿no? Ahí está. O sea, no la codicies. Mira la trocota que trae este. ¿Cómo lo habrá hecho? Felicidades, qué bonita tu camioneta. Algún día yo
no codicies. Dale gracias a Dios por lo que tiene tu vecino. Dale gracias a Dios por lo que tiene tu familia. No entres en una competencia loca de codicia. Si él se compró la RAM, pues yo voy por la 150, pues yo voy por una Hammer. Yo conozco gente que así es. Y entre familia, ¿no? Entre familia muchas veces. O sea, si este es el, no, yo me compro esta. No, que este se fue a vivir a tal ciudad. No, pues yo me voy a esta. Y así se la lleva, mano. Y es una guerra de codicia que te lleva de una cosa a otra. No codicies, dice el 10º mandamiento. Si cumpliéramos este código de ética, de solamente estos 10 mandamientos, hermanos, el mundo sería totalmente diferente. Pero por el incumplimiento de este código de ética, fue que en realidad tuvo que venir entonces el mensaje profético. Por eso tuvieron que venir los profetas, porque no cumplieron el pueblo de Israel este código de ética, y tuvo que venir entonces el tiempo de la profecía. Las profecías y los profetas no hablaban del futuro. No hablaban solamente del futuro. Literalmente la palabra profeta significa alguien que habla en lugar de otro. Los profetas eran hombres que hablaban en lugar de Dios a la nación de Israel. Nada que ver con lo que hoy conocemos en la televisión y en el Facebook y en todos lados como los profetas. El movimiento profético de hoy no tiene nada que ver con la profecía de lo que habla la Biblia. Los profetas, lo que hacían, los verdaderos profetas, el verdadero mensaje profético no es el de promesas de prosperidad o de palabras que te hagan sentir emocionado respecto al futuro. El verdadero sentir de la profecía es el de convencernos de dejar todos los hábitos y costumbres que nos han alejado de Dios, arrepentirnos y volvernos nuevamente al camino de Dios. Ese es el mensaje profético. La verdadera profecía es la que te separa, te hace reconocer dónde estás, que te has olvidado de Dios, que te has olvidado del pacto de Dios, y que si no te arrepientes y obedeces el pacto de Dios, entonces va a venir juicio sobre tu vida. Y el verdadero profeta lo que hace es traerte de aquí, traerte a una tierra de obediencia. La profecía no tiene nada que ver con prosperidad. La profecía no tiene nada que ver con cosas que van a pasar en el futuro. La profecía no tiene cosa que ver nada más con cosas que podemos pensar que van a suceder. Te voy a dar palabra profética, dicen por ahí, ¿no? He aquí tú has sufrido mucho y todos esos años de sufrimiento, pero he aquí que el Señor dice que te voy a dar bienes. La casa que siempre has soñado. Te estoy viendo en un Mercedes-Benz. Ay, Señor, y el Señor dice que me lo regales. Todavía ni lo tiene, hermano, ya te están pidiendo que te lo regales. Eso no tiene nada que ver con la profecía. El mensaje profético era traer el corazón de la gente nuevamente a Dios. La gente que se había salido de ese código de ética, de ese modelo de comportamiento que Dios había establecido, el pueblo de Israel se sale y los profetas tienen que salir por toda la región de Judá y de Israel diciéndole al pueblo: arrepiéntete, salte de ahí, rompe esos hábitos, rompe esas costumbres que estás adquiriendo de las naciones alrededor de ti y vuelve tu corazón al Señor, al que te sacó de la tierra de esclavitud, al que te sacó de la tierra de servidumbre. Vuelve tu corazón al Señor. Ese es el verdadero mensaje profético. Ciertamente hay preciosas promesas en las profecías para aquellos que lo hagan, los que regresen. Pero esas promesas se van a activar cuando hay un verdadero quebrantamiento, arrepentimiento, obediencia a la santa ley de Dios. Antes no es asunto de suerte, no es asunto de galletitas de la suerte, no es asunto de que veas a ver cuál es tu suerte. Voy a ir a tal evento porque viene el profeta tal, a ver si me da palabra. ¿Qué palabra te va a dar? ¿Lo que quieres oír? Eso es lo que dan los profetas hoy. Lo que la gente quiere oír. He aquí el día de tu redención, ¿verdad? Ya, no más sufrimiento. Y si Dios quiere que sigas pasando por pruebas, ¿quién es el profeta para decir que no? Ahora de aquí lo que quiere Dios es que volvamos nuestro corazón al Señor. El profeta Miqueas le recuerda el pasado
a Israel. Oseas los compara con una esposa infiel. Ezequiel les habla a los desterrados que ya fueron víctimas del juicio divino. Jeremías denuncia la corrupción en el gobierno y en la religión. Jeremías y Ezequiel enfatizan que cada quien es responsable por sus pecados. Amós habla de la justicia y del juicio. Isaías habla sobre la hermosa santidad de Dios. Jonás habla de una segunda oportunidad que Dios puede proveer a aquellos que se arrepienten. Daniel habla sobre la inminente venida de Cristo con sus terribles juicios, y de esta manera cada uno de los profetas recuerdan, exhortan, consuelan y animan al pueblo a que vuelva su mirada al Dios que los creó, al Dios que los sacó de tierra de servidumbre para traerlos a una tierra de promesa, a una tierra que fluye leche y miel, a una tierra de la cual ahora nosotros pertenecemos y somos parte del reino glorioso de Jesucristo. Ese es el mensaje profético. Ese es el mensaje profético. El Antiguo Testamento es rico en todo este tipo de cosas. Nos dice cómo nos tenemos que comportar. Jesucristo fue todavía mucho más allá. Pero eso lo vamos a ver, si Dios nos permite, la próxima semana. Hay un código de ética que establecer, hermanos. Son 10 mandamientos. Son 10 mandamientos, pero qué difícil es cumplirlos, ¿no? Se ven muy sencillos, pero qué difícil. Y cada vez nos desviamos. Déjame decirte la profecía. ¿Quieres palabra profética? Te la doy. Si no te arrepientes, el Señor quitará tu candelero de su lugar y pondrá otro en tu lugar. Y a ti te va a echar al lago de fuego y azufre. Esa es la profecía. Pero si te arrepientes, pero si dices, he pecado contra el cielo y contra ti, y no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Entonces el Padre, dice, puso vestido nuevo, y le puso calzado en sus pies, y le puso un anillo, y dijo, vengan y hagamos fiesta, porque mi hijo se había perdido, mi hijo se había extraviado, pero ahora ha regresado conmigo. Y lo que quiere el Señor es eso de nosotros, hermanos. Quiere hacer fiesta. Quiere que dejemos todo aquello que no le agrada y que empecemos a vivir de acuerdo al código de ética que Él ordenó desde un principio para nuestro beneficio. Amén. ¿Están de acuerdo? Y si no, ni modo. Vamos a orar. Vamos a orar. Vamos a orar. Vamos a orar. Vamos a dejar que el Espíritu Santo de Dios traiga convicción a cada uno de nosotros. He hablado esta palabra, se las he compartido. Si pusieron atención, qué bueno. Si no, pues también qué bueno. Pero lo que sí es cierto, amados hermanos, es que Dios quiere que seamos ejemplo. Que seamos un ejemplo de comportamiento, un ejemplo que puede impactar a la gente que no conoce del amor de Dios. Y a veces cuando nos portamos igual que toda la gente que no conoce al Señor, estamos deshonrando el nombre de Dios. Si somos cristianos, si somos hijos de Dios, tenemos que aprender entonces a honrar el nombre del Señor con nuestro comportamiento, con nuestra conducta, con nuestras actitudes. Tenemos que romper muchas costumbres y muchos hábitos que traemos todavía de donde nos sacó el Señor, de la tierra de servidumbre, de casa de servidumbre, dice Éxodo. Tenemos que romper muchos hábitos, tenemos que romper costumbres y empezar a implementar en nuestra vida el código de ética de Dios, la conducta divina, la conducta que Dios ha querido para nosotros. ¿Por qué? Porque de esa manera nos estamos garantizando que vamos a vivir bien, que vamos a vivir felices, que estamos honrando a Dios, que no vamos a tener nada de qué avergonzarnos. Estoy asegurando que mis hijos van a crecer en un ambiente de acuerdo a la voluntad de Dios. Me estoy asegurando de que mi matrimonio va a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Me estoy asegurando que la comunidad donde yo vivo cada vez va a ser mejor a causa de mi comportamiento como hijo de Dios. Pero tengo que renunciar a todo aquello que no le agrada a Dios,
a todas esas costumbres que todavía venimos arrastrando, todos esos sentimientos raros, todas esas actitudes todavía raras. Tenemos que renunciar. Y yo les pido en esta hora que cierren sus ojos y que hagan por favor en unos breves segundos un autoexamen. ¿Qué necesitamos romper? ¿Cuáles son las actitudes? ¿Cuáles son las costumbres, los hábitos? ¿Cuáles son las conductas que todavía traemos del mundo? Quizás deshonramos a nuestros padres todavía. Quizás no les hemos enseñado a nuestros hijos cómo honrarnos. Robamos, matamos, codiciamos, adulteramos. ¿Cuáles son las cosas que tenemos que romper? Hemos levantado contra nuestro prójimo falso testimonio. ¿Qué hemos hecho? Hemos adorado a otros dioses. Nos hemos apartado de honrar solamente al Dios verdadero. ¿Cuántas cosas hay en nuestro código de conducta personal que todavía tenemos cosas de la casa de servidumbre donde estábamos? Pero este versículo que leímos dice: yo soy Jehová tu Dios. Yo soy Jehová tu Dios, que te sacó de la casa de servidumbre. Yo soy Jehová tu Dios, que te sacó de casa de servidumbre. Cuando cantábamos hace rato y levantábamos nuestras manos, ese es el Dios que nos sacó. El Dios que nos sacó de la tristeza, del dolor, de la aflicción, de la tribulación, de la incertidumbre, de la baja autoestima, de la inseguridad, de los vicios, de los gritos, de las maldiciones. Ese es el Dios que nos sacó, para que ahora nosotros levantemos con libertad nuestras manos y, como dice la Escritura, podamos decirle: Abba Padre, papito mío, papito lindo, y poderle decir: Señor, tú eres mi pastor y nada me faltará. Pídele perdón al Señor mientras el grupo de alabanza nos ministra con un canto. Pídele perdón al Señor por las cosas que haya que pedirle perdón. Dile: Señor, yo sé que ahora a la luz de tu palabra yo he quebrado tu código de ética en esta área, en esta área, en esta otra área. Yo sé que he quebrado, Señor, ese código que tú mandaste para mí, Señor, pero ahora que tu palabra me confronta, me arrepiento de todo corazón. Me arrepiento, Señor, y te pido perdón. Reconozco que rompí ese código. Reconozco que quebranté tus mandamientos, pero me arrepiento. Me arrepiento, Señor, en esta hora, sinceramente me arrepiento. Y te pido, Señor, te pido humildemente que me perdones. Te pido, Señor, que me perdones, que me des tu perdón y que me des la fuerza y la fe necesarias para poder ser mejor cada día y para no volver a romper ese código, para no volver a romper, Señor, tus mandamientos, para no quebrantar esos mandamientos, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Con mis manos levantadas, Sí, Señor. hacia el Señor, Gracias. me presento ante ti, hoy mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Vamos a levantar nuestras manos y decir: con mis manos levantadas Hacia el cielo me presento ante ti, hoy mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir
Llenas hoy mi corazón con tu presencia. Deja que el Señor llene tu corazón. Llenas de alegría y paz todo mi ser. De cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. Cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, Gracias, Señor, porque sabemos que tú vas a responder, Señor. Sabemos, Señor, que tu palabra dice que si realmente nos arrepentimos de aquello, Señor, que hemos hecho mal, encontraremos perdón en ti, Señor. Al corazón humillado no despreciarás tú, Señor. Aquellos que han venido, Señor, buscando tu perdón en esta hora, no los vas a despreciar.